¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Argentina bajo la presidencia de Milei, con otro notable invitado, Lucas Molinari, periodista directamente desde Buenos Aires. Lucas Molinari, una cálida bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la atención. Lucas, tu evaluación de 4 meses de presidencia del ultraderechista Javier Milei. Y mi evaluación es muy mala. Lo que está pasando en Argentina podríamos definirlo como un paréntesis en nuestra historia, un paréntesis que se va a estar cerrando, no sabemos cuándo, y creo que es la gran pregunta que nos hacemos aquí en la República Argentina, porque es un gobierno que viene a romper y que viene a tirar abajo conquistas de todo el siglo XX. El otro día entrevistaba a una rectora de una universidad que ahora se van a estar movilizando y decía, no puede borrarse todo un siglo de conquistas. Milei quiere volver al siglo XIX, en un siglo XXI donde han pasado muchas cosas. Así que creo que es un paréntesis que el pueblo argentino va a tener que cerrar y que te diría que el sistema político no está a la altura de las circunstancias, y ahí incluyo al conjunto, por ahora no está mostrando ni el sistema político ni las instituciones, llámese el Poder Judicial o el Congreso, resortes como para poder poner límites a esta experiencia que, por ejemplo, en los últimos días nos ha involucrado en un conflicto internacional apoyando a Israel, donde Argentina nada tiene que hacer. También, dentro de las grandes críticas que se le hace es tratando de vender la idea de que él quiere minimizar la influencia del Estado, entonces todo lo que tiene que ver con empleos públicos está tratando de guillotinarlos. Y en Twitter se hizo una publicación y dice, mientras la vida de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, que es la más importante del país, su futuro corre peligro por justamente estos cortes, estas reducciones de presupuesto, sale la noticia de que Milei está comprando 24 aviones Casa MiG-16. ¿Tu reacción? Bueno, a ver, estos aviones no son lo que la Argentina necesitaría. Había un debate en el anterior gobierno de Alberto Fernández y Cristina si ir por estos F-16, que es el descarte, porque son de la década del 80. Hay varios países que no los quisieron comprar y la Argentina los está adoptando. Esto está siendo muy criticado incluso por gente de las Fuerzas Armadas, generalmente con personal retirado, porque el personal en función no opina. Estaba la propuesta de ir por una compra a China. Hay que recordar que la Argentina, después del año 82, lo que ocurrió es una guerra total de parte de Gran Bretaña, entonces la Argentina no se puede armar, no puede comprar ningún tipo de armas, incluso estos F-16 vienen sin ningún tipo de armamento, que después hay que ver si se los compra a la Argentina, a Estados Unidos, y si Estados Unidos lo va finalmente a brindar. Quiero decirte un paréntesis sobre esto, que había un proyecto muy interesante de desarrollar drones desde la Argentina, porque la Argentina tiene al INVAP, tiene empresas de prestigio que tienen mucho que ver con las universidades, muchas creadas durante el gobierno de Juan Domingo Perón en los 40 y 50, y cuando Cristina Fernández de Kirchner estaba en su último año de gobierno, se construyó un proyecto para poder tener control sobre todo el mar argentino. Hay que recordar que la Argentina tiene un 63% de su territorio marítimo y también en toda la frontera con Chile, con Bolivia, con Paraguay, pero tenerlo a través de drones. Es decir, que hay especialistas de defensa nacional que lo que dicen es la Argentina tendría que haber apostado por ese proyecto, pero claro, después vino Macri y después ya la Argentina no logró levantar cabeza. Ahora, lo que está haciendo el gobierno de Milei es, por un lado, tomar malas decisiones como es la compra del F-16, y después lo que marcabas respecto al ajuste a las universidades, hay que recordar que la Universidad de Buenos Aires, creada en la década de 1820, la segunda universidad nacional, tiene mucho prestigio, pero en la Argentina se han creado muchas universidades, hay 57 a lo largo y ancho del país, y están siendo todas desfinanciadas
y con una situación muy límite. ¿Por qué? La Universidad del Comahue, que está en la Patagonia, en las provincias de Río Negro y Neuquén, tenía una factura de luz de 17 millones de pesos y ahora vino de 54 millones de pesos con los fríos que hacen en esa zona. Así que lo que nos decían es que es muy posible que no puedan pasar de mitad de año para el desarrollo de la cursada de todas las carreras que hay en la universidad. Por eso te cuento que el próximo 23 de abril, el martes 23 de abril, va a haber una gran convocatoria de las universidades acompañada por el sindicalismo y por los movimientos sociales. La Argentina tiene en su base de la población y de las organizaciones resistencia, pero como te decía, el sistema político está un tanto dormido o también metido en internas. Y dentro de lo que se puede considerar positivo, ¿consideras que hay algo positivo desde que llegó al poder y pasaron 4 meses? Nada, porque en realidad lo que está haciendo... A ver, en realidad Javier Milei habría que analizarlo en términos, te diría, psicológicos, psiquiátricos. No es una persona que yo creo que no está en sus cabales. Y aparte creo que no es el presidente que gobierna realmente. Es una figura que, bueno, ya se está haciendo mundialmente conocida, también por el rol que tiene la Argentina en toda la región y por lo que puede implicar este experimento con otros países. Por ejemplo, vemos que en Venezuela hay una candidata que se le dice la Milei Argentina, ¿no? Entonces empieza a aparecer toda esta cuestión eh, que también es promocionada por grupos económicos que tienen interés en la Argentina y en la región, como Elon Musk, pero un hombre que está horas y horas por día en las redes sociales, realmente no lo puedo tomar como alguien que está tomando realmente las decisiones. De hecho, hace algunos meses, más o menos creo que fue en enero, febrero, que le preguntaron en una entrevista si él iba a decretar el salario mínimo vital y móvil. Y él dijo, jamás voy a hacer eso. Horas después, el gobierno decretó el salario mínimo vital y móvil. Y así con otras cuestiones. Él habló de 70.000 despidos en el Estado. En realidad no hubo 70.000, hubo efectivamente 11.000, según lo que pudieron plantear los sindicatos, porque hubo mucho desorden en todo ese proceso. Ahora, ¿cómo lo caracterizamos a este gobierno? Como el gobierno de las corporaciones. Paolo Roca, por ejemplo, del grupo Techin, que tiene su sede desde hace 20 años, más de 20 años en Luxemburgo, como paraíso fiscal, pero que tiene desarrollo en la Argentina, porque se ha quedado con empresas claves como la siderurgia de la Argentina, que antes era del Estado. Bueno, Paolo Roca, beneficiado por las dictaduras de Argentina y por el gobierno de Carlos Menem en la década de los 90, él habló de reseteo. Creo que eso es lo que está pasando en la Argentina. Hay un gobierno que lo dirigen las corporaciones y donde lo que están apostando es a que dure lo que dure este paréntesis, ellos puedan avanzar varias posiciones. Y por eso una de las claves que están marcando es el posicionamiento geopolítico de la Argentina en torno a los intereses de Estados Unidos, a lo que sería el atlantismo, y por otro lado, torcer el brazo o hacer arrodillar al movimiento sindical que en la Argentina es fuerte. Por eso, uno de los puntos centrales de la ley bases, que le llaman, que es la ley que apuesta el gobierno a votar en el Congreso antes del 25 de mayo, es la reforma laboral y también la reforma para que vengan grandes inversiones de la Argentina sin pagar impuestos y pudiendo fugar todos los recursos, como pasa hace tiempo en la Argentina, pero de una manera más brutal, saqueando absolutamente nuestras riquezas. ¿Cómo lees tú las recientes recitas, que se han sido más de una, las visitas de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos? Claro, bueno, Estados Unidos aprovecha todo esto. Vino el jefe de la CIA, vino Richardson, vienen los secretarios de Estado. Ellos están aprovechando y gane quien gane en Estados Unidos, en realidad Argentina está regalada en términos de su gobierno, no así en términos de su pueblo. La Argentina es un país donde, por ejemplo, a cualquier lugar que vayas vas a encontrar la identidad de las Malvinas. Y lo que hizo Milei con las Malvinas fue
fue muy vergonzoso, porque aparte lo hizo en Tierra del Fuego, que es justamente la provincia de Malvinas, es la que está en el centro de la Argentina, porque siempre si uno toma el 63% del territorio marítimo y la Antártida, porque la Argentina es un país bicontinental, bueno, Tierra del Fuego está en el centro. Allí estuvo con Laura Richardson y fue repudiado por el Centro de Veteranos, por el movimiento sindical que se movilizó, algo que no fue comentado por los medios de comunicación porque está habiendo un apagón mediático en la Argentina, han cerrado la agencia TELAM, que es la agencia pública, están también apagando la televisión pública, todo lo que son los medios públicos están realmente siendo atacados, entonces hay poca información, por eso agradecemos salir en estos medios para poder contar lo que pasa en la República Argentina. Entonces, es una afrenta a nuestra historia lo que hizo Milei, planteando casi como lo que hizo el dictador Galtieri en el 82, que vamos a recuperar Malvinas de la mano de Estados Unidos. Eso nadie es tan tonto en la Argentina como para pensarlo, y en la Argentina existe la identidad malvinera. Por eso yo creo que más temprano que tarde este paréntesis se va a terminar. Estamos a poco tiempo de que asumió Milei, y ya te diría que hasta las encuestas, que uno a veces mucho no toma en cuenta, las encuestas lo que están diciendo es que nuestro pueblo mayormente está harto de esta situación. Lo que pasa es que en la crisis de representación en la que estamos sumergidos, estamos en este laberinto de crisis de representación, la pregunta es, bueno, ¿cómo se sale de todo esto? Lucas, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Lucas Molinari directamente desde Buenos Aires. Lucas, periodista, estamos hablando de los 4 meses de presidencia del ultraderechista Javier Milei. Enseguida regresamos. Seguimos conversando con Lucas Molinari directamente desde Buenos Aires. Lucas, periodista, estamos hablando de los 4 meses de gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei. Entonces, visto desde afuera, para que alguien pueda entender, dado que este señor Milei ganó la elección cómodamente, y fueron los argentinos que votaron y le dieron un cheque en blanco porque gente desesperada hace cosas desesperadas? Yo creo que se votó con bronca, creo que hay una reflexión para hacer respecto a una democracia liberal que defraudó la intención de un pueblo. Te pongo un ejemplo. En el 2019, la campaña central del de la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner era que le iban a llenar la heladera a los trabajadores, que el trabajador iba a poder comer su asado, ¿no? Algo tan importante para el argentino, el domingo. Y también se había dicho que se iba a terminar con el Festival del LELIX para que los jubilados cobren mejor. ¿Qué son los LELIX? Las LELIX son unos pases pasivos, son unos bonos que cobraron los bancos. Esto se generó sobre todo durante el macrismo, el gobierno de Macri, 2016 a 2019, que lo que plantea básicamente es que los bancos, para no ir al dólar, le cobraban una tasa de interés altísima al Estado, entonces tenían ganancias, pero súper ganancias, sin poner los pesos argentinos en el mercado interno. Y esto fue todo un debate que se dio durante el gobierno de Alberto Fernández, porque en paralelo se acordó con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el gobierno de Macri dejó una altísima deuda externa. Y esta problemática de una gran cantidad de pesos, estamos hablando de millones, que tenían los bancos y que le cobraban al Estado altísimas tasas para no irse al dólar, porque si se iban al dólar, bueno, se iba
todo, digamos, se descalabraba la economía argentina, porque la economía argentina es muy dependiente del dólar. Entonces, el gobierno de Alberto Fernández, en vez de investigar la deuda externa, en vez de ir a fondo exigiéndole a los bancos que vuelquen esa cantidad de pesos, por ejemplo, para el desarrollo de viviendas, para el desarrollo de estructura energética, en vez de plantear un esquema productivo, no hizo nada de eso. Entonces, la formación de los precios, que fue lo que hizo a la altísima inflación y la devaluación del peso, la política del gobierno de Alberto y Cristina fue tan mala en términos de la cobardía de no enfrentar a las corporaciones, que nuestro pueblo terminó harto de que digan una cosa y hagan otra. Harto que, por ejemplo, cuando tuvo la posibilidad de nacionalizar y expropiar Vicentín, que es una de las empresas exportadoras de granos de la Argentina, y poder controlar el precio de los alimentos de la mesa de los argentinos, el gobierno de Alberto y Cristina dio un primer paso y después retrocedió. Entonces, esa crisis de representación se dio a un punto tal que el candidato terminó siendo Sergio Massa, un candidato que era a la vez ministro de Economía, de una economía que estaba con esta inflación constante. La inflación se caracteriza de diferentes modos. Desde el campo popular le decimos que es guerra económica de las corporaciones contra el pueblo, porque son pocas las empresas que controlan los alimentos, que controlan los medicamentos, que controlan los elementos de limpieza, y esto se vio muy fuerte en la pandemia. Bueno, el gobierno de Alberto y Cristina decidió no confrontar y quedó también muy metido en las internas, en las rencillas permanentes, sin desarrollar mesas más grandes. En esa época decíamos, che, ¿por qué no se convoca el movimiento sindical para dar las peleas? Bueno, en las peleas de Palacio se quedaron y así fue derrotado no solamente Unión por la Patria, que es la fuerza de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández, de Sergio Massa, sino que fue derrotado el pueblo argentino. La gente votó con bronca y votó a este exponente que decía que iba a terminar con la casta. La verdad es que la dinámica política de Palacio daba cuenta de ese discurso de Milei. Es decir, cuando Milei hablaba de casta, era fácilmente reconocible porque hay dirigentes que viven muy lejanos de su pueblo en términos, ¿no?, de ascenso económico. Entonces, bueno, esa fue la bronca con la que se votó. ¿Eso significa que hoy tiene adhesión Javier Milei? Yo no lo creo. El problema es que no hay todavía una oposición política fuerte. Hoy la oposición está en la CGT, está en esta marcha universitaria que te contaba. La CGT va a estar después marchando el 1 de mayo, se va a hacer una gran convocatoria en torno al Monumento al Trabajo, aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y el 9 de mayo se va por un paro de 24 horas. Hoy la oposición está ahí, pero bueno, primero, pasaron pocos meses. Segundo, ¿cómo se sale este paréntesis? ¿Va a ser una salida política o será una insurrección popular? Eso es imposible de saber. La Argentina ha tenido diferentes puntos de inflexión con insurrecciones populares, pero bueno, lo que hacemos nosotros es poder contar las cosas, analizarlas. Lo que yo sí te digo es que no acuerdo con quienes digan que Milei tiene el apoyo por lo que pasa en las redes sociales. En la calle hay bronca, pero sobre todo creo que hay tristeza, hay desazón y hay desesperanza, que es lo que a uno también le preocupa, ¿no? ¿Pero crees que termina su periodo de gobierno? Creería que no, o esperaría que no, porque también pasó durante el gobierno de Macri que había muchos dirigentes peronistas, del sindicalismo y también políticos que decían, nosotros no somos golpistas. Y yo me acuerdo que en esa época pensaba, digo, pero si el golpe de Estado siempre estuvo del otro lado. Es decir, la Argentina, sobre todo desde el año 45, se ha dividido entre peronistas y antiperonistas, aunque en el último tiempo estas fronteras han quedado un poco diluidas porque se dejó de discutir proyecto de país por muchos dirigentes, es decir, algunos que se dicen peronistas y que terminan después siendo serviles a los grupos económicos. Como, Ahora, como fue Carlos Menem en su momento. claro, Carlos Menem y ese menemismo, porque recordemos, Carlos Menem fue el que
acordó con los ingleses, con los tratados de Madrid, que fue de alguna manera la claudicación de la causa Malvinas. Menem y Domingo Felipe Cavallo, que era canciller en esa época, 89-90, y que después fue ministro de Economía y el padre de la convertibilidad, que fue la dolarización y que fue saquear la Argentina, porque la Argentina se desprendió de sus principales empresas públicas y se desindustrializó. Pero bueno, eso pervive. Y hoy tenés muchos dirigentes que lo que dicen, critican a Milei, pero también buscan quizá una figura de Miguel Ángel Pichetto, que no tiene votos, nunca ha ganado elecciones, pero sí es una figura de los dialoguistas, entre comillas, o colaboracionistas en el Congreso de la Nación, y uno de los que viene planteando que hay que unir a un peronismo, pero que sea servil, esto lo digo yo, porque así lo interpreto, a los grupos económicos. Y fíjate una cosa, hoy diría que el sistema político está muy de acuerdo con Milei. ¿Por qué? ¿Por convicción? No, porque los grupos económicos están acorralando a los gobernadores, por ejemplo. Esta semana que pasó hubo reuniones de los diferentes gobernadores, por ejemplo, de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, que le dijeron a Milei, a su gobierno, porque Milei no está en las reuniones, es generalmente Guillermo Franco, el ministro de Interior, que van a acompañar la ley bases, pero porque los magnates como Paolo Roca, como Bulgeroni, que es petrolero, vienen planteando explícitamente, hay que acompañar a este gobierno, porque queremos avanzar posiciones en cuanto a nuestros intereses. Y ahí está el sistema político. La Unión Cívica Radical, que debería ser oposición, ha presentado en los últimos días un proyecto de reforma laboral que es calcado lo que decretó el gobierno y que está siendo suspendido por el Poder Judicial, que es la reforma laboral. ¿Quién escribió esto? Los abogados de los grupos económicos, que en la Argentina quien trabaja el tema legal y laboral es Funes de Rioja, que es un apellido de peso en todo el terreno legal. Bueno, los grupos económicos tienen a sus abogados interviniendo en el Congreso. Eso es lo que estamos viviendo, por eso no tengo mucha esperanza en ese sistema político. Habrá que ver cómo se desarrolla la disputa en las calles y cómo esto interviene en las cuestiones más palaciegas, llámese Congreso, Casa Rosada o Poder Judicial. En materia de política exterior, ¿qué has podido observar y qué tipo de reacciones has tenido? No, en política exterior hay que ver las reacciones en la región, hay que ver qué pasa con China, porque China es principal socio comercial y la Argentina se está alineando de una manera directa con Estados Unidos, diría con una fracción de los Estados Unidos, los neoconservadores, con esta idea del gran Israel, con esta idea mesiánica de Javier Milei, que estuvo en Miami, que estuvo después con Elon Musk en Estados Unidos, con esta idea, ellos dicen anarcocapitalista. Así que en la tradición de la Argentina es vergonzoso lo que está pasando, porque la Argentina, por ejemplo, en la Primera y Segunda Guerra Mundial fue neutral. Hay una tradición de la Argentina de no meterse en los conflictos mundiales y esto lo está rompiendo y esto es peligroso porque cuando Carlos Menem envió tropas en la invasión a Irak, bueno, después vinieron los atentados, pero más que nada por otras cuestiones también que se han investigado mucho respecto al tráfico ilegal de armas. Bueno, la Argentina corre peligro cuando se alinea con el bloque que además uno entiende que va a perder, porque este occidente del que habla Milei no es tal, y está con un discurso de hace por lo menos 30 años, así que uno esperaría que la Argentina pueda cerrar este paréntesis y que se vuelva a poner en línea con la multipolaridad. Una buena noticia del año pasado es que la Argentina había entrado al BRICS. Bueno, este gobierno nos sacó de ese mundo que crece, de ese mundo productivo, donde la Argentina podría crecer. La Argentina eligió la recesión, eligió no crecer este año económicamente. Esta es la política de Milei y bueno, veremos cuánto dura. Lucas Molinari, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación.